Bueno, vamos a desglosar esto. Fíjense que ¿alguna vez hemos notado cómo el mismísimo embotellamiento de tráfico nos puede provocar una furia incontrolable un martes por la mañana? Uf, totalmente. Un martes es el fin del mundo. Exacto. Pero llega el viernes por la tarde y de repente, no sé, simplemente subimos el volumen de la radio y no nos importa en absoluto. Claro, porque los autos a nuestro alrededor, o sea, no cambiaron para nada. Para nada. La calle sigue siendo la misma, el tiempo de retraso es idéntico, lo único que cambió drásticamente ahí fue el filtro en nuestra propia mente. Ajá. Y esa pequeña observación cotidiana, pues es la puerta de entrada a algo masivo, porque la forma en que decidimos procesar lo que ocurre a nuestro alrededor, esa voz interna a la que decidimos prestarle atención en medio de todo el caos, termina determinando literalmente la realidad física y emocional que experimentamos. Y es un punto de partida fundamental, porque solemos creer que reaccionamos a un mundo puramente objetivo, cuando en realidad estamos reaccionando a nuestra propia interpretación de ese mundo, ¿no? Sí, tal cual. Esa tensión constante entre ver el mundo como una amenaza o, digamos, verlo desde un estado de paz, es el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy. Es, en esencia, el campo de batalla psicológico definitivo. Y para desentrañar cómo funciona ese campo de batalla, hoy tenemos sobre la mesa un material sumamente denso y fascinante. Muy denso, sí. Estamos analizando las ideas centrales de unos extractos del capítulo 5 de Un curso de milagros, específicamente una sección que se conoce como el Guía a la Salvación. Ajá, exacto. Y es súper vital hacer una aclaración desde el primer segundo. O sea, no importa si quienes nos escuchan vienen de un trasfondo puramente racional, o si hay cierto escepticismo sobre la teología, o si el interés es estrictamente, digamos, clínico o psicológico. Claro, no hace falta. La misión de este análisis a fondo no es debatir dogmas de fe. El objetivo es extraer la mecánica pura de este mapa mental. Exactamente. Y abordar este material requiere que dejemos nuestras defensas intelectuales en la puerta, por así decirlo. Sí, total. O sea, no se trata de unirse a un sistema de creencias a ciegas. Invita a cuestionar los cimientos de nuestra mente al analizar objetivamente cómo el miedo, que aquí en el texto se asocia con la estructura del ego, y la paz. Que sería la otra fuerza. Exacto, la paz representada por el Espíritu Santo. Cómo estas dos compiten ferozmente por nuestra atención cada fracción de segundo. Es un tratado súper exhaustivo sobre la percepción y la causalidad. A ver, para poder navegar por este mapa mental, primero tenemos que entender a los protagonistas que operan en nuestra cabeza, porque según esta estructura, habitan en nosotros dos formas de pensar que son, pues, completamente incompatibles. Sí, como agua y aceite. Por un lado, tenemos al ego, que opera bajo la premisa de la separación, el ataque, la vulnerabilidad constante, ¿no? Ajá. Pero por el otro, el texto introduce al Espíritu Santo. Y lo que me llama mucho la atención es que no se le describe como una deidad sentada en una nube tocando un arpa. No, para nada. Se le da una función súper técnica, casi clínica, diría yo. Lo define como un puente para la transferencia de la percepción al conocimiento. Dice que es un mediador. Exacto, un mediador entre dos mundos. Pero aquí es donde mi cabeza empieza a dar vueltas. Porque, a ver, si mi mente está dominada por el estrés de los correos electrónicos, las cuentas por pagar y el ego gritándome que todo es una emergencia vital... ¿Qué es lo que nos pasa a todos los días? Claro. Entonces, ¿cómo se comunica este mediador conmigo? O sea, si uno habla el idioma del estrés y el miedo, y el otro habla el idioma de la paz infinita, ¿no es una receta para un cortocircuito mental completo? Bueno, lo fascinante aquí es que esa es la paradoja central que el material resuelve de una manera brillante, fíjate. A ver. Pensemos en esto como si tuviéramos a un traductor bilingüe en medio de una crisis de rehenes. Wow, ok. Me gusta la imagen. Si a una mente que está absolutamente aterrorizada, a la defensiva, se le habla de repente, no sé, en un idioma de luz deslumbrante y paz eterna, pues no lo va a entender en absoluto. Claro, no hay forma. De hecho, ese nivel de abstracción le generaría aún más terror, porque el ego lo interpretaría como una amenaza a su propia existencia, casi como una aniquilación. Claro, o sea, el ego diría algo tipo, no me hables de paz eterna, tengo una reunión en 10 minutos y mi jefe me odia. Exactamente eso. Entonces, ¿qué hace este traductor interno? Tiene una capacidad técnica muy particular.
Utiliza los propios símbolos y el lenguaje cotidiano del ego, pero les cambia el propósito. Ah, los recicla. Sí, entra en las creencias del ego usando su mismo vocabulario, pero con una diferencia que es vital. Mientras el ego mira a una situación, por ejemplo, ese conflicto laboral que decías, y ve motivos para la guerra, la separación y la defensa, Ajá. este mediador interno mira más allá de esos símbolos. No destruye la situación, no la niega, sino que la reinterpreta por completo. Entonces, a ver si entiendo. No entra pateando la puerta y borrando nuestros problemas de un plumazo. No, para nada. Porque destruir es la táctica favorita del ego. Y combatir el miedo con destrucción, pues solo genera muchísimo más miedo. Claro, tiene todo el sentido. Este mediador opera exclusivamente mediante el entendimiento. Toma lo que el ego fabricó para dividir y lo usa para enseñar que esa separación es en realidad una ilusión. Y el texto es claro. El entendimiento trae luz. Y esa luz deshace la confusión sin generar ninguna resistencia. Wow. Pero, a ver si aceptamos que tenemos digamos, traductor bilingüe superpoderoso en nuestra mente, capaz de desarmar cualquier conflicto. Sí. La duda inmediata para mí es, ¿por qué no lo escuchamos? O sea, ¿por qué la configuración predeterminada de nuestra mente sigue siendo la ansiedad pura? Esa es la gran pregunta. Y el material aborda esto con un giro que, francamente, a mí me rompió la cabeza al leerlo. ¿Ah, sí? Sí, porque afirma que la voz de este mediador es débil no porque le falte volumen o potencia, sino porque nosotros estamos renuentes a oírla. Exacto. Sin embargo, advierte que cometeríamos un error fatal si intentamos buscar esa voz de paz únicamente escarbando dentro de nosotros mismos. Así es. Y la razón de esa advertencia es pura mecánica psicológica. ¿Cómo así? Si decides emprender, digamos, un viaje de introspección profunda para encontrar la paz, pero dejas que el ego sea tu guía turístico en ese viaje, Uy, mala idea. pésima. Lo que vas a encontrar adentro es culpa, aislamiento y terror puro. El ego te va a convencer de que tu interior está tan oscuro y tan defectuoso que es mejor ni mirar. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque la solución que propone para sortear esa trampa del ego es súper contraintuitiva. Dice que para escuchar la voz de la paz internamente, primero tenemos que reconocerla afuera, en el otro, en lo que el texto llama el hermano. Exactamente. Y aquí es donde entra una analogía que pensé. Lo imagino como el funcionamiento de un sonar en un submarino que está navegando en aguas súper profundas y oscuras. Me gusta por dónde vas. O sea, no puedes saber dónde estás ni escuchar el eco si retienes el sonido dentro de la máquina. Tienes que emitir el pulso, proyectarlo hacia afuera, hacia otro objeto, para que rebote y recién ahí regrese a ti amplificado. Sí, esa analogía del sonar funciona muy bien para ilustrar la mecánica de la proyección. Pero hay que añadirle un concepto estructural que es el pilar de todo esto en el texto. ¿Cuál es? El término técnico que se usa ahí es la filiación. La filiación. Suena, no sé, a término jurídico de abogados, ¿no? Sí, total. Tiene un peso teológico originalmente, claro, pero si conectamos esto con el panorama general de este marco mental, la filiación se refiere a la red absoluta e inquebrantable de conexión entre todas las mentes. Ok. Es la idea de que la separación es básicamente una alucinación colectiva. Y por lo tanto, fíjate, las ideas no funcionan como los objetos físicos. A ver, explícame eso. Si yo tengo una manzana y te la entrego a ti, pues yo me quedo sin la manzana, ¿verdad? Claro, física básica. Pero si tengo una idea, digamos, de odio, y la comparto contigo, no la pierdo, la multiplico. Ambos nos quedamos con más odio. Wow, sí. Y lo mismo ocurre con la paz. Las ideas, al ser ideas, se expandan a medida que se comparten. O sea que la percepción deriva su significado pura y exclusivamente de las relaciones. En el vacío, como que no hay percepción alguna. Precisamente, la regla inquebrantable que plantea esta arquitectura mental es que lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Ajá. Si miras a alguien y decides enfocarte únicamente en, no sé, su agresividad, sus fallas o su incompetencia... ¿Qué es lo que solemos hacer, seamos honestos? Sí, obvio, pero al hacerlo estás activando el sistema operativo del ego y te estás diciendo a ti mismo, en un nivel súper profundo,
que tú también eres vulnerable, que estás separado y que debes defenderte. Claro. Por eso, para curar la propia mente, es un requisito ineludible cambiar la forma en que vemos al otro. Espera, vamos a detenernos aquí un segundo y bajemos esto a la tierra. A ver, aterricémoslo. Porque suena hermoso en la teoría, súper poético, pero en la práctica es un desafío colosal. Totalmente de acuerdo. Supongamos que estoy en la oficina, ¿no? Y hay un colega que activamente, con pruebas reales, está intentando sabotear mi trabajo o manchar mi reputación. Un escenario clásico, lamentablemente. Sí. Mi cerebro, por pura evolución biológica, está encendiendo todas las alarmas en ese momento. Me dice, defiéndete, ataca tú primero. Lógico. Entonces, ¿cómo se supone que yo proyecte este sonar de paz hacia alguien que me está atacando directamente, sin convertirme, pues, en alguien súper pasivo a quien todos pisotean? Esa es la resistencia natural de nuestra mente. Y fíjate que es una pregunta crucial. Porque, si no, uno se vuelve un tapete, ¿no? Claro, pero aquí es donde el ego nos hace trampa. Confunde el comportamiento externo con el estado interno. Ah. Este mapa mental no te está diciendo en ningún momento que no documentes el sabotaje, o que no vayas a recursos humanos, o que no pongas un límite profesional. Vale, me tranquiliza escuchar eso. Lo que te está diciendo es que si internamente interpretas esa acción de tu colega como un ataque que te roba tu valor esencial, ahí el ego ya ganó la batalla. Entiendo. El mediador, este traductor del que hablamos, te invita a ver ese ataque, entre comillas, no como una agresión hacia tu ser fundamental, sino como una llamada de auxilio de una mente que está aterrorizada y profundamente confundida. Entonces, a ver, no se trata de no hacer absolutamente nada y dejar que pase. Se trata de actuar, pero sin que me cueste la paz interior. Exactamente. Actuar desde la claridad y no desde este veneno defensivo que te carcome por dentro. Exacto. Limitas el comportamiento dañino del otro, pero no internalizas el odio. Claro, porque si devuelvo el ataque con odio, me estoy envenenando a mí mismo. Exactamente, te envenenas a ti mismo esperando que el otro muera, por así decirlo. Al ver más allá de su comportamiento errático y reconocer que en el fondo ambos comparten esa misma capacidad para la paz, el sonar rebota, como decías en tu analogía. ¡Wow! Tú mantienes tu integridad mental independientemente de lo que pase en el drama de la oficina. Eso cambia completamente las reglas del juego. Totalmente. Y me lleva, fíjate, al siguiente nivel de este conflicto, que es el terreno literal donde ocurren todas estas batallas. El tiempo. El tiempo. Un tema enorme en este texto. Sí, se menciona de manera súper explícita que el tiempo, las demoras, esto de las esperas, son conceptos exclusivos del ego. Ajá. Y lanza una afirmación que me pareció durísima. Dice que la paz es el mayor enemigo del ego. ¿Sí? ¿Tal cual? El ego reacciona con una hazaña tremenda y fabrica guerras porque cree que el conflicto es la garantía de su supervivencia. O sea, me hace pensar en, no sé, en un virus informático diseñado para corromper archivos todo el tiempo. ¿O en un político? ¿No? Exacto, un político corrupto. Si un político basa absolutamente toda su campaña en el miedo. Tipo, voten por mí porque las fronteras no son seguras, la economía va a colapsar mañana, el enemigo nos acecha en cada esquina. Necesita la crisis para existir. Necesita desesperadamente que haya crisis. Porque si de repente hay prosperidad y paz en las calles, la gente se voltea y le dice, oye, pues no te necesitamos, gracias. Y el ego parece operar exactamente así, ¿verdad? El ego se alimenta de la fricción, sin ninguna duda. Necesita el pasado para generar culpa, para generar recriminación constante. Ajá. Y necesita el futuro para generar muchísima ansiedad y terror por lo que va a pasar. Mientras logre mantener a la mente oscilando como un péndulo entre la depresión por lo que ya pasó y el pánico por lo que vendrá mañana, el ego mantiene el control absoluto. ¡Qué fuerte! En el instante en que la mente experimenta verdadera paz en el ahora, el ego se asfixia. Por eso, cualquier intento genuino nuestro de estar en paz suele ir acompañado de una resistencia brutal interna. Claro, te sientas a meditar y de repente recuerdas todos tus problemas, las facturas, lo que te dijo tu mamá hace 10 años. Exactamente, es el ego defendiendo su territorio a capa y espada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si el ego es, digamos, el amo y señor del reloj, de las agendas, del pasado y del futuro. Sí. Y este traductor, este Espíritu Santo, pertenece al ámbito puramente de la eternidad. ¿Cómo diablos operan juntos? Es una gran paradoja, sí. ¿Cómo se comunica la eternidad?
con alguien que está mirando su reloj obsesivamente porque llega tarde a una cita médica. Bueno, la genialidad de esta mecánica es que el Espíritu Santo no ignora el tiempo. Ah, ¿no lo ignora? No, porque si te dijera, el tiempo no existe mientras tú estás corriendo en el aeropuerto para no perder tu vuelo, tu mente colapsaría en pura ansiedad. Obvio, me vuelvo loco. Lo que hace es reinterpretar el tiempo. El puente entre el tiempo del ego y la eternidad tiene un nombre muy específico en esta enseñanza, y es el presente, el ahora. El único momento donde el ego realmente no puede sobrevivir. Exactamente. El mediador trae todas las lecciones sutiles del pasado y todas las esperanzas del futuro, y las comprime, por así decirlo, en el único aspecto del tiempo que comparte cualidades con la eternidad. Que es este preciso instante. Este instante exacto utiliza las reglas de un mundo de opuestos para contrarrestar los efectos del ego. Donde el ego invoca el peligro futuro, el mediador invoca la paz presente. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y esto aterriza en la conclusión sobre cuál es, al final, el propósito de toda esta realidad física. Y tengo que decir, me pareció de una brillantez absoluta leyendo los extractos. Es que lo es. Es un cambio de paradigma total. Sí, porque mira, dice que el ego construyó el mundo tal como lo percibimos, lleno de divisiones, de escasez, de amenazas por todos lados. Ajá. Pero el Espíritu Santo ve este mismo mundo hostil, no como una prisión, sino como un recurso de enseñanza. O sea, no lucha contra el mundo, lo recicla. Me encanta esa palabra, lo recicla. Y al leer esto, la imagen que cruzó mi mente fue la de las artes marciales. Específicamente, el Aikido. A ver. En el Aikido, si alguien viene corriendo a golpearte, no te pones rígido como un muro de concreto para intentar detener el golpe de frente. Claro, porque te rompes. Te rompes, exacto. Utilizas la fuerza, el peso y el impulso mismo del atacante. Te mueves con esa energía, la rediriges suavemente y desequilibras al oponente sin usar tu propia fuerza destructiva. Ajá. Siento que este mediador hace exactamente eso con las trampas del ego. Bueno, esto plantea una pregunta importante. Es una analogía súper atractiva, la verdad, pero permíteme empujar un poquito en contra de ella. A ver, destrúyeme la metáfora. Adelante. Porque aquí es donde nuestra intuición suele limitarnos un poco. En el Aikido, por más elegante, hermoso y fluido que sea el movimiento, Sí. sigues reconociendo a la otra persona como un atacante. Y tu objetivo final sigue siendo neutralizar una agresión física, ¿verdad? Claro, si hay un oponente físico ahí. Pues la propuesta radical de esta arquitectura mental va un pasito más allá. El mediador interno no está redirigiendo un ataque, porque su premisa inicial absoluta es que el ataque no es real. No es real. Para el Espíritu Santo, el ataque es solo una expresión de miedo. No ve a un oponente jamás, solo ve a un alumno reacio pidiendo ayuda a gritos. Ah, claro. Entonces, no usa el Aikido para derribar al ego, simplemente cambia la definición completa de lo que está ocurriendo frente a tus ojos. Entiendo. O sea, reconocer el ataque, incluso para redirigirlo con gracia y elegancia como en las artes marciales, sigue siendo darle realidad al conflicto. Exactamente. Luchar contra una ilusión es el método más rápido y efectivo para hacerla súper real en tu propia mente. Uf, totalmente cierto. Por eso, este proceso se describe en el texto como algo increíblemente tierno y muy paciente. Toma todo el material que el ego diseñó meticulosamente para mantenernos prisioneros, Las relaciones tóxicas, la falta de dinero, las enfermedades, el tráfico de los martes que decías al principio, el tráfico. todo eso. Y en lugar de decirte, oye, escapa de esto, te dice, vamos a usar esto como tu salón de clases personal. ¡Wow! Transforma el arma misma del ego en el currículo exacto para nuestra liberación. Hay una frase que, fíjate, la anoté aquí, porque resume esto a la perfección y me pegó mucho. Dice, tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre. Qué hermosa frase y qué poderosa. Muchísimo. Porque significa que aunque nosotros hayamos fabricado toda esta maraña de ansiedades y problemas complejos en nuestra vida, Ajá. no tenemos que inventar la salida por nuestra cuenta. Ya hay un mecanismo interno, este traductor, diseñado para deshacer el nudo si tan solo le permitimos operar. Y el requisito principal para permitirle operar es la voluntad de ver las cosas de otra manera. Solo la voluntad. Sí. El mundo, bajo el filtro del ego, es un lugar donde constantemente te están quitando cosas. Tiempo, energía, dinero, paz. Sí, una amenaza constante.
Pero bajo el lente de esta reinterpretación, cada fricción, cada persona súper difícil que se cruce en tu camino es literalmente una oportunidad orquestada para practicar la suspensión del juicio y para recordar que tu mente no está dividida. Es un cambio de paradigma total para cualquiera que nos escuche. Pasamos de ser víctimas pasivas de un mundo impredecible Ajá. a ser perceptores increíblemente activos con el control absoluto de nuestra experiencia interna. Totalmente. Creo que si hacemos un balance de todo este análisis a fondo que hemos hecho, Ujú. nos llevamos un mapa de navegación que desafía absolutamente todo lo que creemos saber sobre el estrés y el conflicto. Así es. O sea, tenemos este sistema predeterminado de supervivencia, el ego, que nos convence todos los días de que estamos solos en la trinchera peleando contra el mundo. Y sufriendo. Y sufriendo mucho. Pero simultáneamente existe este mecanismo traductor impecable que toma todo el caos, todas esas luces rojas de emergencia en la sala de control de nuestra mente, y las convierte en un plan de estudios hecho a la medida, solo para enseñarnos a volver a la calma. Y la clave operativa, digamos, el engranaje que hace que toda esta maquinaria realmente funcione en la práctica, ¿Sí? es la imposibilidad matemática y psicológica de despertar en aislamiento. Esto es vital recalcarlo. Sí, la curación de la mente no es un proyecto individualista que logras, no sé, encerrándote en una cueva en el Himalaya a meditar solo. Claro. La red de la afiliación exige que veamos la capacidad de paz en la persona que tenemos justo enfrente. Si no puedes ver la luz en el otro, no hay ninguna manera mecánica de que la reconozcas en ti mismo. Y esto tiene una aplicación tan pero tan urgente en el día a día para quienes nos están escuchando. Más que nunca. Porque vivimos bombardeados por narrativas de pura división, ¿no? Las redes sociales, las noticias, la política. Todo. Todo parece diseñado para ser un buffet libre donde el ego se alimenta constantemente de indignación. De indignación y de miedo. Total. Pero la premisa que extraemos de todo esto hoy nos ofrece un atajo brutal para la vida moderna. La paz no requiere que el mundo exterior cambie, no requiere que el político cambie o que la economía se arregle mágicamente. No. Requiere que cambiemos el marco de referencia desde el cual observamos a nuestro vecino, a nuestro colega o a ese conductor agresivo en el tráfico del martes. Así es. Modificar el lente de la percepción no va a alterar mágicamente los eventos del mundo. Las cosas van a seguir pasando. Claro, ¿el tráfico seguirá ahí? Exacto. Pero transforma de raíz cómo experimentamos esos eventos. Y al final del día, la experiencia interna es la única realidad que verdaderamente habitamos todos nosotros. Increíble. Esto nos deja con una pregunta bastante incómoda para reflexionar esta noche para todos los que nos acompañan hoy. A ver. Una idea que surge de todo lo que hemos analizado, pero que te juro que pega directo en el orgullo. Seguro que sí. Si entendemos que lo que percibimos en otros lo reforzamos en nosotros y que no podemos liberarnos del miedo si seguimos viendo enemigos caminando por ahí, Ajá. ¿quién es esa persona en la vida de cada uno de nosotros a la que nos estamos negando rotundamente a perdonar? Uf, fuerte. ¿Sí? ¿Quién es ese colega, ese ex, ese familiar, al que nuestro ego insiste a toda costa en mantener en la categoría de villano imperdonable? Todos tenemos a alguien en esa lista. Todos, porque la lección más dura de este mapa mental es que nuestra ira no está castigando a esa persona realmente. Esa negativa a cambiar nuestra percepción es literalmente la cerradura de la celda donde nosotros mismos hemos decidido encerrar nuestra propia paz. Quizá ya es momento de soltar la llave.